Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a esta su casa, Hogar del Espíritu Santo. Mandamos un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Nuestro deseo es que Dios los bendiga. Y por reverencia a la palabra de nuestro Señor, les pido que se pongan de pie. Y vamos a dar lectura al Salmo 1. Me siguen con su vista. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. A continuación, hermanos, voy a dar una breve explicación de lo que los salmos, de lo que es el libro de los salmos. Dice: Salmos es un libro de sabiduría, poemas y canciones de Israel. El libro contiene 150 poemas. Estos poemas se llaman salmos. Eran oraciones y canciones que los israelitas y los judíos usaban para adorar a Dios. En griego la palabra salmo significa canto de alabanza. En hebreo el libro se llama Tehilim. Esto significa alabanzas. Los que escribieron los salmos se llaman salmistas. Podían ser mujeres o varones. Fueron muchos. Los salmos se escribieron a lo largo de cientos de años. Se juntaron 5 sesiones llamados libros. Las 5 sesiones se juntaron en un libro llamado Salmos. Las juntaron después de que muchos judíos regresaban de Jerusalén desde Babilonia. Los salmos se dividen en 5 libros por una razón. La ley de Moisés también se divide en 5 libros. Los 5 libros de la ley de Moisés enseñan al pueblo de Dios cómo vivir. Los 5 libros de los salmos enseñan a orar a Dios y a alabarle. Muchos salmos tienen que ver con personas que se mencionan en otros libros de la Biblia. Estos salmos se presentan como salmos de esas personas. Por eso hay salmos de Moisés, David, Salomón, Asaf, los hijos de Coret y otros. Muchos salmos hablan de sucesos que mencionan en otros libros la Biblia. Hay salmos que hay cuando Dios creó el mundo. Otros hablan de cuando rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Hablan de sucesos de la vida de David. Hablan de adorar a Dios en el tiempo. Hablan de cuando el pueblo de Dios fue obligado a vivir en Babilonia. También hablan de cuando más tarde regresó a casa. Algunos salmos incluyen instrucción para cantarlos y acompañarlos con instrumentos. Estas instrucciones ayudaban a los israelitas y a los judíos a utilizar los salmos para adorar a Dios. Y es por eso que hoy en día es importante que antes de que adoremos en nuestra vida cristiana leamos un salmo para tener un poco más de dirección y adorarle a nuestro único y verdadero Señor, Jesucristo Rey. De mi parte, hermanos, perdón. Yo los voy a invitar a que hagamos una oración para agradecerle a Dios nuestro Señor por lo que nos ha bendecido en esta semana y también igual por permitirnos reunirnos una vez más. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido reunirnos una vez más. Reconocemos, Señor, que pecamos, Señor, y que el pecado es contra ti. Bendito Salvador y poderoso Señor Jesucristo.
Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que pusiste en esta semana, en nuestras vidas, Señor, por el alimento. Agradecemos por la palabra, Señor. Y también, Señor, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos, Señor Jesucristo, que tú eres bondadoso, Señor, misericordioso, Señor, y que tu amor es infinito para con nosotros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, damos gloria y honra, Señor Jesús. Gracias y amén. De mi parte es todo. Le doy paso a nuestras hermanas de alabanza. Y nosotros vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, verso 2. San Juan, capítulo 3, verso 2. El tema de hoy es nacer de nuevo. Amén. Dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y hagamos una oración. Soberano Señor, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. Señor Dios grande en misericordia y tardo para la ira, nos presentamos delante de ti en esta tarde y te damos gracias que nos permites reunirnos. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la vida de toda la iglesia, de cada familia. Te damos gracias, Señor, que aquí podemos estar adorándote y escuchando tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, y tu misericordia, que es mejor que la vida y que todas las cosas. Padre, te pido, Señor, que abras el entendimiento, los oídos de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos dé revelación, nos dé palabra y que nos hables a través de este barro y a través de la Escritura. Que tu Espíritu, Señor, ponga en nosotros a tu voluntad, a tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Padre, en esta hora que sujetes toda fuerza del enemigo, Señor, en este lugar, todo espíritu de perturbación, y te pido, Padre, que con tu Espíritu Santo nos des libertad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Puede ocupar sus lugares, ahí hay lugares, y voy a pedir que pongamos una imagen que estábamos ahí, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y el tema de hoy vamos a estar basándonos en la purificación y en el nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús de Nazaret vino a la tierra, y usted y yo ya conocemos parte de su historia, y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero en una ocasión Jesús de Nazaret, él siendo padre de un carpintero, porque así dice la Escritura de José, Jesús tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Entonces Jesús de Nazaret aprende este oficio, y alrededor pues cada persona se le conoce por su oficio. Algunos eran ganaderos, otros tenían viñas, otros pues diferentes granjeros,
Pero otros eran maestros. Un sacerdote era un maestro de la ley, pero Jesús de Nazaret, él era considerado maestro, pero no había estudiado en una escuela como los sacerdotes, porque él tenía un oficio, que él era un carpintero. Y de hecho en algunos lugares lo hacían menos y decían, ¿no es él el hijo del carpintero José? Y él es carpintero. Pero con todo eso, Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el conocimiento, porque Él es Dios, enseña la palabra. Y un hombre llamado Nicodemo, maestro de la ley, estudiado en la Biblia, estudiado en las leyes de Dios, se le acercó a Jesús a hacerle una pregunta. Miren, normalmente es difícil que alguien que sabe de, no sé, de algún oficio, tal vez que alguien que sabe de informática le pregunte a otro, oye, ¿cómo prendo la computadora? Pues no, ¿verdad? Porque al final es eso, ¿qué? Su oficio. El que sabe igual, el que sabe cocinar, no le va a preguntar a alguien cómo cocinar, más que tal vez de algunas cosas que no sepa. Pero normalmente dice por ahí un dicho, ¿no? Que cada quien en su oficio es rey. ¿Sí lo han escuchado? ¿Por qué? Porque cada quien al tema que sabe lo hace verse fácil. Dicen que hasta para vender se necesita tener talento y oficio. Dicen que el que sabe vender hasta lo que no sirve vende. Ese es un buen vendedor. Y el que no sabe vender, ni regalado se lo hace, le desconfían. No, a ver, un barato, ¿no? Ya. Y el buen vendedor ni sirve y hace que se lo lleve. Bueno, cada quien sabe de su qué, de su oficio. Entonces, vamos a entender esto. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era alguien que enseñaba la Biblia. Él, con todo este conocimiento de la Biblia y el conocimiento de Dios, viene a Jesús y le hace esta pregunta. Maestro, ¿cómo puedo entrar o cómo alguien puede entrar al reino de Dios? Y Jesús, pues tal vez sorprendido de haber dicho, ¿cómo tú eres quien enseña de Dios y no sabes cómo entrar al cielo? Pues, ¿qué estás enseñando? ¿A dónde estás guiando a la gente? Porque él era un maestro ¿de qué? De la ley, de la Biblia. Él sabía, pero no sabía cómo entrar al cielo, algo básico. Pues Jesús de Nazaret agarra y le contesta, mira Nicodemo, y agarra y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y en eso entonces Nicodemo lo agarra de una manera literal y dice, ¿cómo, siendo nosotros ya viejos, podemos volver a entrar al reino, al vientre de nuestra madre? Eso creo que ya es imposible. Mire, por más eso es imposible, no sé cómo, qué mentalidad habrá tenido Nicodemo y imaginarse ese chiquito, así, ¿cómo voy a entrar otra vez? Y no comprendía. Y Jesús de Nazaret le dice, no, Nicodemo, no se trata de que entres otra vez al vientre de tu madre y nazcas de nuevo, no va por ahí. Y es cuando Jesús de Nazaret le dice en el verso 5, porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Mire, cuando un bebé nace del agua, porque en el vientre de su madre el bebé está viviendo en la placenta. ¿Y sabe qué es la placenta? Agua. De hecho, cuando una mujer tiene poca placenta, el médico le dice, toma mucha agua. Y entre más agua tomes, más placenta y más oxígeno para el bebé. El bebé, todos en algún momento estuvimos viviendo en agua. De hecho, la ciencia dice que teóricamente el hombre pudiera estar bajo el agua. Teóricamente, no lo intente. La ciencia lo dice. Pero, hablando de eso, por el bebé nace de que todos nacemos del agua, y en cuanto nace respiramos y nuestros pulmones comienzan a oxigenar aire. Pero dice la Biblia que agarrando este mismo símbolo, Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo.
¿Por qué de nuevo? Porque entendiendo la mentalidad nuestra, dice, tú ya naciste una vez, tienes que volverlo a hacer. Todos estamos en la tierra y tenemos una fecha de nacimiento, algunos bien registrada, otros no, pero todos nacimos en esta tierra de una madre. Ahora, Jesús dijo, para que tú entres en el reino de Dios, tienes que volverlo a hacer. Pero no se refería a que entrara uno en el vientre de la madre y volviera a nacer. ¿A qué se refería? A el agua. ¿Y a qué símbolo tiene el agua? El bautismo. Amén. Repito, ¿qué símbolo tiene nacer de nuevo? El bautismo. Pero no estoy hablando de un bautismo como el que tal vez en algún momento nos acostumbramos y se esparce agua. Bien, ¿por qué el símbolo del agua? Porque el agua representa limpieza, purificación. No sé, los que se bañan, todos nos bañamos con agua limpia, ¿no es verdad? ¿O quién va a agarrar agua sucia para bañarse? Aunque la haga alguien una vez a la semana, usa agua limpia. Y quien lo hace diario igual usa agua limpia. En resumen, todos usamos agua limpia, ¿para qué? Para bañarnos. Ahora, es el símbolo igual. El agua, tampoco es que en el agua se quede el pecado de alguien. No, el agua solamente es un símbolo de pureza. Pero quiero entrar en este contexto. Jesús de Nazaret le dice a Nicodemo, una pregunta. Nicodemo, para que tú entres al reino de los cielos, una cosa tienes que hacer, y es nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua. Y eso es a través del bautismo. El bautismo es nacer de nuevo. El bautismo, dice la Escritura, que uno vuelve a empezar. Mire, hay personas que se han visto a la muerte, y dicen por ahí algunos que cuando se ven a la muerte pasan su vida enfrente. Todo lo que hicieron en ese instante. Todo lo bueno y lo malo que hicieron en ese momento lo ven. Y si la libran, dicen, ay, siento que volví a nacer. Y gracias a Dios estoy vivo, o por lo que sea sigo acá y tengo otra oportunidad de vivir. Cuando uno está en Dios, cuando uno se acerca a Dios, dice la Escritura que nacer de nuevo es un nuevo comienzo, pero ¿en quién? En Dios. Todas las cosas pasadas ahí se quedan y todas son hechas nuevas. Vamos a leer San Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús de Nazaret, y este es el bautismo del que nosotros hablamos, del bautismo del que hizo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se bautizó a la edad de 30 años. Jesús de Nazaret, considerado dentro de los judíos, era un joven. Paz de Cristo, porque para los judíos un joven comienza a los 30 años. Va a haber quien diga, uy, si tengo 40 estoy joven todavía, no estoy tan grande. Un joven, ¿a qué edad se considera en los judíos? A los 30 años. Imagínense a los 20 van a decir, no, estás empezando. Y hay quienes tienen 29 y dicen, ya estoy viejo. ¿Qué le diría un judío? Ni a joven llegas. ¿Por qué? Vamos a entender esto. Tiene mucho que ver. Jesús de Nazaret no hizo nada por casualidad. Todo lo que él hizo tiene un propósito. Aún la fecha en la que él se bautizó.
¿Por qué? Vamos a entender esto. Jesús de Nazaret no se bautizó de bebé. Repito, Jesús de Nazaret no fue bautizado de bebé. Lea toda la Escritura. Lea todo el origen de la historia de los judíos y en la Iglesia Católica y en cualquier doctrina, y nunca va a marcar que a Jesús lo bautizaran de bebé. No hay ni un registro. A Jesús lo presentaron siendo bebé a los 8 días. Pero él dice que a la edad de 30 años, siendo un joven, marca la Escritura que él vino a Juan el Bautista y Juan el Bautista, valga la palabra, porque bautizaba, por eso le llamaban así, estaba bautizando a las personas y Jesús llega y le dice, quiero que tú me bautices. Y Juan le dice, pero ¿cómo? Tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando. Tú deberías bautizarme a mí. Y si usted entendiera la lógica, pensemos así, que usted está en el agua y usted está bautizando y llega Jesús. ¿Quién tendría que bautizar a quién? Pues Jesús a todos nosotros, ¿no? Y hasta le diríamos a Jesús, a ver Jesús, ¿dónde hacemos fila? ¿Quién primero, Jesús? Tú, de nosotros, pero tú eres Jesús, tú debes de bautizarnos. ¿Y qué le dijo Jesús a Juan? No, Juan, yo necesito que tú, Juan, me bautices a mí para que cumplamos toda Escritura. Ahora vamos a entender tiempos y procesos. Tiempos, ¿por qué tiempos? Métodos, dicen por ahí dentro de la psicología, dale vuelta a la hoja. Lo que ya pasó, termina el ciclo y comienza uno nuevo. Cuando alguien está estudiando, le dice, ya terminaste de estudiar, eres un estudiante. Pero cuando ya terminaste, ya no eres un estudiante, ahora ya eres un profesionista. ¿Sí me explico? Terminó un ciclo y empezó uno nuevo. Acordémonos de esta palabra, nuevo. Entonces terminó una etapa y comienza una nueva etapa. Entonces Jesús de Nazaret, cuando él viene a Juan y Juan lo bautiza, él tenía una etapa. ¿Cuál era su etapa? Él era conocido como Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo era conocido Jesús? Como el hijo del carpintero. Tenía una etapa. Era conocido de esa manera. Ahora, llega Jesús y lo bautiza Juan. Y en el momento que Jesús sale del agua, dice aquí la Escritura, en el verso 16, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por ahí igual hay una imagen. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús sale del agua, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, y se presenta al Espíritu Santo. A partir de este momento, Jesús comienza una nueva etapa. ¿Y cuál es la nueva etapa de Jesús? Que ya no es llamado más y ya no va a ser conocido como un carpintero. Ahora va a ser conocido como un maestro. Ahora es conocido como el Hijo de Dios, porque vea la palabra que dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para no darle tantas vueltas, Jesús de Nazaret no se le consideró hijo de Dios hasta el día en que se bautizó. Repito, ¿hasta qué día se le consideró a Jesús de Nazaret hijo de Dios? Hasta el día en que ¿qué? Se bautizó. Dice ahí que cuando se bautiza, la voz del cielo, la voz de Dios, dice, este es mi Hijo amado. Ya sabíamos que era el Hijo de Dios, pero no le había sido dado el título hasta después del ¿qué? Del bautismo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dijo algo
claro que es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús nació de María y luego nació de las aguas. Nació de nuevo. Cuando Jesús nace de nuevo, termina una etapa para él y comienza una nueva. Repito, cuando Jesús es bautizado, termina una etapa para él y comienza una nueva. Pero no cuando uno es bautizado en un bebé, porque ahí pues está recién naciendo de sus padres y luego ni nos preguntan, oye, te bautizo. Luego uno crece de grande y es joven y lo bautizaron de bebé y ni cree en Dios. Paz de Cristo. Otros hasta en cosas malas andan, malos pasos, delitos, etc. El bautismo que Jesús marca es aquí como él. Cuando él, siendo adulto, tomó una decisión y dijo, necesito, Juan, que tú me bautices. El bautismo da un título. ¿Cuál es el título que da el bautismo? Que alguien se convierte en hijo de Dios. Repito, ¿cuál es el título que recibe alguien cuando se bautiza? Que es un hijo ¿de quién? De Dios. Ahora, todos aquellos que se bautizaron o ya están bautizados, ese día nuestra vida cambió. Y todo nuestro pasado quedó atrás. Repito, todo nuestro pasado, ¿dónde quedó? Dice la Biblia que Dios borró todos nuestros pecados. Dios, la gente no. Repito, ¿quién? Dios, la gente no. Mire, lamentablemente usted se va a encontrar con quien le diga, no, mira, tú eras, pero si tú eras bien enojón. Y ahora hasta la iglesia vas. No es verdad. No te acuerdas cómo eras. Pues ahí está la palabra, ¿cómo? Era. Repito, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo? Era. Con alguien le diga así, dígale, era. Antes, pasado, ya fue. O dígale, ni me acuerdo, si a Dios se le olvidó, a mí también. Y yo a veces se me olvidan muchas cosas y me la han llegado a decir, le digo, no me acuerdo. Ya no voy a decir como la canción, ¿verdad? Que ella mencionaba, si no me acuerdo, no pasa, dice. Pero vamos a entender este contexto. Dice que nacemos ¿de qué? De nuevo. El bautismo, ahora voy a dar otro contexto, no es una perfección. Nadie va a ser perfecto después de bautizarse. Está naciendo. Y mire, cuando un bebé nace, ¿qué tiene que aprender? Todo. Aprender a comer. Hasta vasos entrenadores le compran a los bebés algunos, ¿no es verdad? Vaso para aprender a tomar agua. Sí, yo no estoy tan joven, pero yo me acuerdo que en mi época no había eso. Todos eran vasos normales. Y si se le caía el agua, ni modo, ahí tenía que aprender a tomar un agua, ¿no es verdad? Hoy en día no, hoy en día ya existen los vasos entrenadores. Ya está por etapas, etapa 1, etapa 2, el etapa primerizo, él ya aprendió más y hasta que agarra el vaso normal. Bueno, me han contado. Pero vamos a entender esto. El bebé está aprendiendo a qué, a tomar agua. El bebé a qué aprende, a comer. Primero le dan la papilla, luego ya otro tipo de alimento más sólido. Aprende a caminar, luego aprende a correr. Aprende también a ir al baño, aprende a hablar. Repito, también aprende a qué, a hablar. Entonces, nacer de nuevo, dice la Escritura, que cuando Jesús dice que alguien nace de nuevo en el camino del Señor, también va a aprender a qué, a todo. Va a aprender a qué quiere Dios, a qué está bien, a qué está mal. Va a aprender a conocer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a qué Dios quiere, al porqué de muchas cosas. Lo vamos a aprender en el camino de Dios. El bautismo solamente marcó una etapa en nuestra vida. Como Jesús, estamos en el año 2026
después de Cristo. ¿No es verdad? ¿Qué marcó Jesús? Una nueva etapa. Y luego le dicen, es el año 400 AC, antes de Cristo. Y Jesús es el año donde reinició todo y todo lo volvió a comenzar. Dice, su Biblia está dividida en dos partes. A ver los que se acuerdan, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, igual, 2 etapas. ¿No es verdad? 2 etapas. El Antiguo Testamento antes de Jesús, el Nuevo Testamento después de Jesús. También marcó la Biblia. La Biblia también ya tiene 2 etapas. Vamos a leer Hechos 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Para qué es el bautismo? Para una limpieza. El bautismo que es una purificación, un nuevo comienzo. En resumen, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Una limpieza, una purificación y un nuevo comienzo. Va a decir alguien, no, yo me bauticé hace 5 años y he vuelto a cometer errores. Bueno, estamos aprendiendo a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Se va a equivocar. Debo decir algo que nadie queremos, sí, pero nos vamos a equivocar. Repito, nos vamos a equivocar. Todos cometemos errores. Mire, Jesús de Nazaret le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? Nunca, hasta la muerte. Y Pedro y Jesús, no, Pedro, mejor ya. No, Señor, no, yo derecho. Tú dime a dónde y donde te lleven yo voy. Si te van a matar, yo te sigo. Y Jesús, mejor ni digas eso, porque tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Usted cree que Pedro quería oír eso? Ya bautizado, ya viendo muertos resucitar. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando había Jesús que lo estaban juzgando y cuando a él lo acusaron y le dijeron, tú estabas con él. ¿Qué dijo Pedro? No, ni lo conozco. No sé quién es, pero miren, lo curioso que marca la Biblia es que no pasó ni un día de eso. Tal vez si lo dijo Pedro hace 1 año y después de 1 año, bueno, tuvo 1 año. No, en la noche estaba diciendo hasta la muerte y a las, póngale 4 horas, estaba diciendo no lo conozco. ¿Quién es? Y lo negó. ¿Se equivocó? Se equivocó. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. ¿Eso marcó una diferencia en que Dios lo había escogido? No, porque él fue, mira, hasta la iglesia tradicional lo pone como el fundador de la iglesia, Pedro o la piedra. Y yendo y volviendo ya a la conclusión del mensaje. El bautismo, ¿qué significa? Es un nuevo comienzo. Termina una etapa y comienza otra. Y ahora, en la nueva etapa que los que están bautizados ya caminan, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las maldiciones. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Verso 5. Y lo voy a leer del 5 en adelante. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hay maldiciones y la Biblia marca que una maldición, ¿a cuántas maldiciones
¿a cuántas generaciones alcanza? 4 generaciones. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué hay personas que usted considera que tal vez no son malas, porque no le hacen daño a alguien más y le pasan cosas malas? Aquí está, dice la Biblia, que hay quienes traen maldiciones. Ellos no hicieron algo, pero tal vez lo hizo ¿quién? Su padre, o su abuelo, o su tatarabuelo. ¿Y quién es quien paga la consecuencia? A veces el hijo, o a veces el nieto, o a veces el tataranieto. ¿Cuántas generaciones? Ahí dice, que visito la maldad. Mire, vea hasta cuándo. La maldad es visitada. O sea, si hace alguien algo malo, su maldad va a ser visitada, y dice ahí, ¿la maldad de quién es? De los padres. Vea, ¿de qué maldad está hablando? ¿De quién? No habla de la maldad de los hijos. ¿Habla de quién? De los padres. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay cosas espirituales que a veces traemos, no por culpa de usted, sino por culpa de alguna generación. ¿De quién? De nosotros. Puede ser el abuelo, el tatarabuelo. Algo hizo y nadie sabe, y se lo llevó a la tumba y nadie supo. Pero lamentablemente alcanza a un nieto o a su tataranieto quien no hizo nada y le alcanzó una maldición. ¿Cómo se quiebra esto? Lo acabamos de ver. ¿Cómo cerramos un ciclo? Repito, ¿cómo cerramos un ciclo? Naciendo de nuevo. Repito, el ciclo de toda maldición se cierra naciendo de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, ahora yo les digo siempre, ahora preocúpate por lo que tú hagas, porque eso le vas a dejar ¿a quién? A tus hijos, a tus nietos y a tus tataranietos. La buena es que cerró un ciclo y lo malo que había, ahí lo cortó. La otra que hay que meditar es ¿qué hago ahorita que le voy a dejar a mis hijos? Puestos de pie. Pero si usted y yo caminamos en Dios, ¿sabe qué le va a dejar a sus generaciones? Bendiciones. Repito, si usted camina con Dios, lo que le va a dejar a sus generaciones son bendiciones. Si no caminamos con Dios, pues ni las maldiciones cortamos. El nacer de nuevo, Jesús de Nazaret, fue bautizado a la edad de 30 años y él no traía ni una maldición. Repito, Jesús de Nazaret no traía ni una maldición, pero él tenía que cerrar un ciclo. Él tenía que cerrar una página. Él era el hijo de un carpintero. Cuando nace, la voz dice, él es mi hijo amado. De ahí va al desierto, vence la tentación y comienza su ministerio. A orar por enfermos, a orar por endemoniados, a perdonar los pecados y a traer salvación y vida eterna, siendo Jesús. Por eso el mensaje se enfoca en ambas partes. Quien ya es bautizado, gloria a Dios. Ahora meditemos qué vamos a hacer y qué le vamos a dejar de bendición a nuestras generaciones. Meditemos, porque lo que te recuerde bien, y dígale al que tiene al lado, lo que hagas impacta 4 generaciones. Vea, ¿cuántas generaciones va a impactar nuestras decisiones? 4. Y a veces alguien dice, ay, lo que yo hago no importa, que venga sobre mí. Bueno, fuera. No queda ahí. Por eso, pero ¿cuál es la buena? Que si usted hace algo bueno, ¿qué está sembrando? ¿Qué está dejando? Cosas buenas.
No lo veamos por el lado malo, no se estrese. No quiero que salga este domingo estresado y preocupado y salga temblando. No. Enfoquémonos. Aparte de, sí hay que estar y meditar y preocuparnos de eso, pero también veamos la otra lado de la moneda, que si usted hace algo bien en la voluntad de Dios, todo eso, todo ese bien que usted haga, ¿a cuántas generaciones va a impactar? ¿Se da cuenta? Este va a decir, bueno, así ya cambia. Lo bueno que haga, impacto 4 generaciones. A sus hijos y a los hijos de sus hijos, su hogar. Y no solo eso, vean, no solo en los hijos, también en sus hijos espirituales, a quien usted le predica, a su amigo, a su familia, a alguien que usted le está enseñando y le diga, mira, quiebra toda, cierra la página y siga a Cristo de nuevo, y le está dejando un nuevo ejemplo. ¿Sí me estoy explicando? A todo nuestro alrededor usted va a cambiar y lo va a impactar de manera sobrenatural. Pero eso es con lo que yo concluyo. Un bautismo que cierra un ciclo y comienza uno nuevo. El que ya lo comenzó, pidámosle a Dios sabiduría y tomemos buenas decisiones. Y el que en algún momento lo vaya a hacer, entendamos esto: va a cerrar un ciclo y comenzar de nuevo. Todos nos vamos a equivocar, Pedro se equivocó, cada quien de diferente manera. No hay peor pecado, ni más grande ni más. Hay a veces que unos dicen, es que él pecó más y él pecó menos y él es bautizado y hace esto. Mire, todos cometemos algunos errores, pero estamos en la casa de Dios para ser cada día mejores. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque queremos ser mejores. ¿Para qué alguien va a un doctor? Pues porque se siente mal y quiere que lo compongan. Yo creo que 1 de 10 va a revisarse sano. Repito, ¿cuántos de 10? 1 de 10 va al doctor sano y vengo a checarme cómo estoy. 1 de 10. Los otros 9 vamos si estamos casi muriendo. Y ayúdeme, doctor. Me han contado. Bueno, yo sí he llegado así, casi muriendo, solo así. Amén. Entonces, a la iglesia, ¿quiénes venimos? Los que queremos ser mejores. Y si alguien ya va bien, dice la Biblia, mira que no caigas. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y demos gracias a Dios que en Él tenemos la oportunidad de cerrar ciclos, de cerrar libros pasados y de comenzar uno nuevo. Recuerde que lo que usted haga hoy va a afectar 4 generaciones, o para bien o para mal. Si ya lo comenzó en Cristo, hagamos algo bien. Si va a cerrar un ciclo en algún momento, y de la misma manera, siempre el bien, y el bien cosecharemos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este mensaje y por esta palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que lo que hoy hemos escuchado, que esta palabra quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, te doy gracias, Padre, por los que ya hemos sido bautizados y se han cerrado esos ciclos y se han cortado esas maldiciones. Te doy gracias, Señor, por los que van a cerrar ese ciclo y comenzar de nuevo y nacer de nuevo. Muchas gracias, Señor, porque, Padre, todo esto es para tu honra y tu gloria, para que podamos hacer un cambio desde nuestra familia y así pueda ir creciendo en nuestro núcleo, Señor, cercano, en amistades, en nuestro prójimo,
y en algún momento hasta marcar en la sociedad y en nuestro país que tu palabra cambia, transforma, purifica, renueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has venido a dar una nueva oportunidad. Cada día, Señor, nos has venido a purificar, nos has venido a restaurar. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Los que nos miran desde su casa, deseamos que Dios les bendiga. Que si están en algún otro estado, busquen una iglesia. Si están en la Ciudad de México, aquí estamos para servirles.